unidad número 9, ¿sí? Esta unidad número 9 va a concluir con lo que nos quedaba un poquito del tema de punción lumbar de la mano de meningitis, y hoy vamos a ver y terminar convulsiones febriles en la infancia, ¿sí? La próxima semana, que es la previa al examen parcial, disculpen que está justo pasando alguien vendiendo algo. Aguárdenme un minutito. Ahí está, disculpen. Ese es el problema de vivir en piso bajito. Como tienen el tercero a la calle, auto que pasa, auto que lo escucho. Bueno, como les decía, la semana próxima, que es la última semana antes del parcial, que es el viernes 18, no vamos a tener clases el viernes, sino que lo vamos a dejar para tutorías telefónicas, ¿sí? Así que hoy sería nuestra última clase hasta la semana que viene, que el viernes tenemos tutorías telefónicas. Me contactan telefónicamente a partir de lo que están estudiando, leyendo y viendo los videos. Después el viernes 18 tenemos de 13 a 15 horas el examen parcial, y después tengo entendido que la siguiente semana tenemos teoría, ya se terminarían los gabinetes por planificación, ¿sí? Porque hasta ahora lo que hemos publicado, que esto lo tienen ustedes publicado, fíjense que hasta el 17 tenemos nuestros gabinetes. Después nos quedarían casi 2 semanas de teoría, y esas 2 semanas van a servir para ver la unidad dedicada a insuficiencia renal y la dedicada a insuficiencia cardíaca. Entonces, la semana próxima, el viernes, no tenemos clases remotas, obviamente, sí nuestros gabinetes, como están planificados, y lo vamos a dejar para tutorías el viernes de la semana que viene. En cambio, después el 18 ya tienen el parcial, y después seguramente vamos a estar trabajando en la virtualidad para terminar el programa de estudio. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna consulta de cómo más o menos viene nuestra semana próxima? ¿No? Ok. Bueno, cualquier cosita, si alguno va teniendo una duda, me avisa. Disculpe, ¿Sí? disculpe, profesor. Sí, dígame. Yo soy Zambrano. Yo estuve comunicándome con usted y le mandé email a la profesora Leira, Ujú, por mi motivo que yo me tenía que hacer, se me complicó un poquito la endoscopía, ujú. entonces yo no fui a las prácticas. Recién me voy a incorporar el lunes. Está bien. Todo lo tiene que hablar con la profesora Leiras para ver el tema del presentismo, de cuántos ausentes tiene. Eso lo maneja con ella. ¿Sí? Yo eso Sí, sí, no sí, sé. me manejé como usted me había Ok. dicho, o Ujú. sea, me manejé, Si pero yo la, le aviso para que esté al listo. tanto nada más. Si la profesora le dice, Gracias a usted. bueno, puede venir el lunes, que no hay problemas, venga. ¿Sí? Pero siempre Sí, sí, ella me pregunten por dijo la el cuestión. lunes y le tengo que hacer recordar de salud pública porque yo salud pública lo cursé y lo aprobé en la mañana, solamente me falta finales. Ah, está bien. Pero eso me dijo que cuando vaya el lunes así nos conocemos y que le haga acordar de salud pública. Ok, dale, hacelo, ningún problema. Bueno, Eh, muchísimas gracias, profe. no, de nada, gracias a ti por compartirnos tu situación. Bueno, vamos Sí, sí. a continuar con lo que habíamos visto la semana pasada, que habíamos terminado con la técnica con lumbar, recursos y cuidados de enfermería, ¿sí? Todo eso ya se vio. Hoy nos quedaba ver una última partecita, que es lo que hace a tratamiento de la meningitis bacteriana. Acá tienen un poquito de de los valores normales del líquido cefalorraquídeo. LSR es líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Dice que, bueno, habíamos dicho que el aspecto del color era cristal de roca, ¿no? Tiene ese color transparente, pero
es un transparente con brillo, ¿no? De alguna manera, esto lo tienen que ver, es muy difícil describirlo, pero sepan que es cristal de roca, es como agua que brota de las piedras, que es bien clara. La presión con la cual circula normalmente el líquido cefalorraquídeo es entre 5 a 10 centímetros de agua. Normalmente en una punción lumbar que está destinada a tomar muestra, no medimos la presión. A veces algunos médicos, generalmente en el adulto, cuando consideran que el deterioro neurológico del paciente, del sensorio, está muy pronunciado y temen que la hipertensión arterial la hipertensión endocraniana ya esté instalada y con valores muy poco apropiados. Entonces lo que suelen hacer, te lo piden a vos como enfermero, que tengas a mano, ¿sí?, un perfus de infusión convencional, macro, micro, no importa, y ellos lo van a conectar al catéter, a esta aguja que está alojada en el espacio supraranoideo, y van a, es muy raro mostrar, pero conectan la aguja, que está punzada en ese momento, conectan el perfus y lo ponen en L al perfus, lo elevan así. Y van a ver cuánto fluctúa el líquido cefalorraquídeo en esa columna del perfus. Y más o menos pueden estimar por la altura en que fluctúa ese líquido cefalorraquídeo el valor en centímetros de agua de la presión intracraniana. Los valores que se consideran normales de presión intracraniana es entre 5 a 10 centímetros de agua. Es decir, si la columna supera los 10 centímetros de agua, ¿sí?, por estar midiendo esto entre, a ver, entre paréntesis sería decir como a ojo, ¿sí?, a ojito, miran que si supera aproximadamente los 10 centímetros de altura, ya es muy propio de que el paciente esté con hipertensión endocraniana. Profe, perdón, ¿esa ¿Sí? técnica es solamente para evaluar eso? Sí, porque estamos en el contexto de una PL. No es la vieja forma de medir la PVC, que ya no lo usamos más eso. Ya directamente eso está electrónicamente adecuado y digitalizado en un monitor. Acá es como para averiguar, así con pocos elementos, algo que a mí me impresiona, ¿sí? Le están haciendo una punción lumbar al paciente, nada más, no tiene ningún otro objetivo más que tomar la muestra. Pero antes de sacar, si el médico dice que el deterioro que tiene mi paciente se está pronunciando mucho, ¿sí?, tiene un sensorio muy deprimido, creo que esto está arrastrado por la hipertensión endocraniana, que vimos que era parte del síndrome meningio. Entonces lo que hace el paciente, si bien es un deterioro lento, no es brusco como la encefalitis, la hipertensión la tiene igual, endocraniana. Entonces lo que hacen algunos médicos, te piden un perfus, lo conectan y hacen así como, esta es la aguja, conectan acá el perfus y ponen el perfus hacia arriba. Y ven cómo el líquido cefalorraquídeo se fluctúa en esa columna hecha con el perfus. Y más o menos a ojito vos ves, si supera los 5 o 10 centímetros de máximo de altura, es que el paciente tiene hipertensión endocraniana ya instalada. Igual recuerden que habíamos visto que había signos, ¿sí? ¿Cuáles eran esos signos que vimos que se llamaba síndrome de Cushing, que era propio de la instalación de la hipertensión endocraniana? Típica pregunta parcial. ¿Cuáles eran los 3 signos que monitorizábamos y cómo se movían cuando un paciente tenía hipertensión endocraniana? Lo vimos la semana pasada, como síndrome de Cushing, que no hay que confundir con el aspecto cushingoide del paciente con glucocorticoides. A buscarlo, ¿sí? Está grabado y está explicado, ¿sí? No, muy poca memoria, ¿eh? Así que hay que revisar. Profe, disculpe, me repite la pregunta, estoy en la calle y no la escuché. Bien, ¿cuáles son los signos
que determinan que el paciente está teniendo hipertensión endocraniana. Son signos vitales. ¿Y cómo se mueven esos signos vitales? Eran bradipnea, deme un segundito, bradipnea, bradicardia e hipertensión. Hipertensión arterial, muy bien, perfecto. Bien. Entonces, recuerden que además de que yo pueda medir en una columna, ¿sí? Cuánto de presión tengo de líquido cefalorraquídeo, yo como enfermero, con esos 3 signos vitales, puedo ya advertir la hipertensión endocraniana. También habíamos dicho que el líquido cefalorraquídeo normalmente tiene células de la familia de los leucocitos, y de los leucocitos tiene linfocitos. Puede tener de 0, ninguna, hasta 10 linfocitos por milímetro cúbico, ¿sí? Entonces, linfocitos puede haber ninguno o hasta 10. Si supera, es porque obviamente ese líquido cefalorraquídeo está siendo invadido por gérmenes, ¿no? Entonces aumenta el caudal de linfocitos. Las proteínas también están presentes, igual que la glucosa también está presente. Lo único que habíamos dicho que queríamos recordar era decir que el líquido cefalorraquídeo normalmente tiene glucosa, glucorraquia, y normalmente tiene proteínas, proteinorraquia, ¿sí? Después, si es viral o es bacteriana, se modifican. En esta oportunidad, después para el final, sí, pero ahora para el parcial, no. Necesitamos recordar cómo se mueve la glucosa, cómo se mueven las proteínas según el resultado obtenido de la PL, pero sí decirlo con propiedad. Acá tenemos algunos de los posibles observar, ¿sí? Según la sospecha diagnóstica. Los sanguinolentos generalmente es un problema de técnica, ¿sí? Es un problema de técnica, el paciente movió la aguja, cambió de ángulo abruptamente y lastima capilares, entonces el líquido cefalorraquídeo viene contaminado con hematíes, ¿sí? Los hematíes no son normales por aparecer, pero bueno, si se te contamina la muestra por un problema de técnica, te tiñe la muestra. Generalmente se sigue usando porque uno descarta el hematíe y observa lo demás, ¿sí? No es que esto se tira. Recuerden que es muy poquito lo que sale líquido cefalorraquídeo y yo no puedo andar esperando que salgan mucho más porque la descompresión de la presión del líquido atenta contra el paciente también. Eso ya lo habíamos visto, por eso lo monitorizábamos. Después, el color tipo orina, amarillento oscuro, se llama cantócrimo. Es una forma también, es patológica, esta visualización del líquido cefalorraquídeo, y blanquecino también es una posibilidad de mostrarse cuando ya está contaminado ese líquido cefalorraquídeo, no por células. El blanquecino, bueno, acá hay un recuento grande de linfocitos, y puede aparecer en un cuadro de bacteriano. Y el cancrómico, si no mal recuerdo, creo que era muy propio de las meningitis por TBC. Eso después chusmenlo por si acaso, por si yo me estoy equivocando, pero bueno, en esta oportunidad no te vamos a preguntar en relación a los colores, pero acuérdate que el color normal es el cristal de roca, y estos son todos patológicos, ¿sí? Salvo el sanguinolento, que es no es patológico, es técnica, es un problema de técnica. Otros estudios, obviamente, este paciente hay que tomar una muestra de hemograma, eritrosegmentación. ¿Por qué? Porque puede haber leucopenia. Si yo digo que el paciente puede estar leucopénico, ¿qué le está pasando? Leucopenia es disminución patológica del glóbulo blanco, de leucocitos. Perfecto, hay un recuento menor a lo normal de leucocitos, ¿sí? Por debajo de los, 6.000 leucocitos por milímetro cúbico, podemos estar leucopénicos, plaquetopénicos. Acordate que todo lo que termina en penia es disminución, plaquetopenia, trombocitopenia es lo mismo. Acá estamos por debajo de los 120.000 plaquetas por milímetro cúbico. Luego tenemos una eritrosedimentación, ¿sí? También se determina la eritrosedimentación, te lo dice el nombre, ¿sí? A partir del centrifugado de una muestra,
se ve cómo sedimentan los hematíes y generalmente la eritrosedimentación tiende a aumentar en todo proceso infeccioso, viral, bacteriano. Es normal que aumente. El problema de las meningitis es que no hay una buena respuesta inflamatoria y desciende o está normal. Y eso es mal pronóstico, pues significa que el cuerpo no está tomando medidas inmunológicas. También, bueno, se determina el ionograma, no vamos a entrar en mucho más de esto. Sí es importante, recuerden, bueno, ya vimos todo lo que se tomaba del líquido cefalorraquídeo, el cultivo, la tinción de Gram, el citoquímico y el PCR. Eso ya lo hemos hablado. La mayoría de nuestros pacientes con meningitis, a veces también tomamos hemocultivos, ¿sí? Y recuerden que hasta que no se cultiva o pancultiva, cuanto más pequeño es el niño, un lactante de meses de vida, por ejemplo, 2, 3 meses, 6 meses, generalmente se lo pancultiva. Pancultiva. ¿Qué significa pancultivar? Que se hace un cultivo para todas las bacterias. No, Para todos los, para todos los agentes posibles. en sí no es para todos los agentes. Se Distintas toman muestras. de focos diferentes. Exacto. ¿Sí? No es que busco bacterias diferentes, busco focos diferentes. Por ejemplo, tomo una muestra de orina, hago un urocultivo, la punción lumbar, hago su cultivo, hisopado de fauces y hemocultivos. ¿Sí? Eso se llama pancultivar. El prefijo pan, así como de comer, significa todo. ¿Sí? Entonces uno cultiva todo. Generalmente es vía aérea, vía urinaria, la punción lumbar y la hemática. Y hasta que no se hacen todos los cultivos, no se medica al paciente, es decir, no se le da ningún antibiótico, porque si yo, por ejemplo, antes de hacerte la PL, te doy un antibiótico, como la ceftriaxona, que ya la hemos explicado la semana pasada, que pasaba rápidamente, ¿qué? La ceftriaxona como cefalosporina tercera generación. La barrera hematocefálica. Muy bien. Pasaba la barrera hematocefálica y obviamente te va a negativizar el cultivo, ¿sí? Porque alcanza el líquido cefalorraquídeo. Así todos los humores, ¿sí? La orina, la saliva. Entonces, recuerden, hasta que no hago el último cultivo que se quiera tomar, no puedo emprender el tratamiento antibiótico. Generalmente, como les decía, en los lactantes pequeños, de menos de 1 año de edad, solemos pancultivar. En niños mayores, generalmente, solamente hacemos la PL y hemocultivos, ¿sí? Hemocultivos por 2. Eso ya, el tema de hemocultivos se vio durante el primer año y seguramente el año pasado habrán visto. De cómo se hace, qué se toma, técnica, todo eso ya tema pasado. Tratamiento. Habíamos dicho que los tratamientos, los antibióticos, están a la orden del día. Tenemos de amplio espectro, que el primero de amplio espectro que vamos a usar es la ceftriaxona, ¿sí? Acá dice la ceftriaxona en mayores de 3 meses, ¿sí? Exclusivamente parenteral endovenoso las 72 primeras horas, luego puede, según la evolución del niño, ser intramuscular de la mano de la evolución. Si cuento con acceso vascular, continúa endovenoso, se da cada 24 horas, la ceftriaxona, ¿sí? Requiere dilución, como toda cefalosporina de tercera generación, y va a pasar en el lapso de 45 a 60 minutos, porque es muy flebotóxica y puede desencadenar flebitis con facilidad. Leda, si es tan amable el micrófono, lo apagamos y lo usamos para hablar. Listo, gracias, pues se escuchaba. Disculpe. No pasa nada. Entonces, en esta oportunidad quiero que nos concentremos en los mayores de 3 meses, porque en los menores hay combos. Por ejemplo, la ampicilina cefotaxime con ceftriaxona, ¿sí? Es el típico para los menores de 3 meses, pero de 3 meses en adelante, hasta un adulto mayor, la ceftriaxona es el antibiótico de cabecera, ¿sí? Decíamos que algo que habíamos ya advertido, el tratamiento adyuvante, ¿sí? El tratamiento adyuvante es aquello que acompaña al tratamiento antibiótico. Y algo que ha demostrado una efectividad sobre las secuelas que dejan neurológicas
las meningitis bacterianas es el consumo de glucocorticoides, ¿sí? Entre ellos la dexametasona, que se da cada 6 horas, durante 48 horas nada más. La dosis se inicia antes del antibiótico, inclusive, y ha demostrado que disminuye las secuelas más frecuentes, entre ellas la hipoacusia, ¿sí? La hipoacusia es de las secuelas predominantes post-meningitis bacteriana. Entonces recuerden, si ustedes tienen a alguien conocido, el hijo de un amigo, un hijo propio, se termina de cultivar, se va a empezar el antibiótico y hay que darle una primera dosis de dexametasona, porque ese es parte del tratamiento ayudante. Es un tratamiento que ha demostrado que disminuye las secuelas, entre ellas la hipoacusia. ¿Sí? Muy bien. De las meningitis virales habíamos dicho que se caracterizaban por pasar bastante desapercibidas, ¿sí? Comienzo como la meningitis bacteriana es abrupto, no tiene un periodo prodrómico. ¿Periodo prodrómico qué significa? Si yo digo tiene un periodo prodrómico. Un periodo de antes de la enfermedad. Prodrómico. Pro es antes, ¿sí? Un prodrómico o previo a la enfermedad instalada sin demasiados síntomas. Cuando aparece ya está instalada, le produce cefaleas, vómitos y fiebre de baja magnitud y nada más. No suele comprometer con hipertensión craneana y por eso no desencadena síndromes meningios, ¿sí? Pero hay que estar atentos. Y el tratamiento es sintomático, ¿sí? Tiene fiebre, se le da antitérmicos, nada más, ¿sí? Porque a un virus no le puedo dar antibióticos. Muy bien. Bueno, de acá, ¿alguna pregunta con lo que fue tema meningitis que vimos la semana pasada y que vimos esta? ¿Alguna pregunta puntual, Bueno, vamos al último tema de hoy, que es cortito, convulsiones febriles, ¿sí? Las convulsiones febriles se dan en la infancia, ¿sí? Entre los 6 meses y 4 años de edad, ¿sí? Eso es importante. Entonces, para empezar a hablar de convulsiones febriles, ¿sí? Ustedes seguramente el año pasado habrán visto estatus epilépticos del adulto, por ejemplo, o convulsiones en el adulto. Nosotros vamos a ver de ese gran capítulo de convulsiones, vamos a ver las febriles en la infancia, que son muy prevalentes y que asustan mucho a la familia y hay que saber ver qué podemos hacer en casa cuando el niño convulsiva y cuál es el tratamiento en la atención inicial del niño en la guardia, ¿sí? Porque si bien las convulsiones febriles no dejan residuos neurológicos o secuelares, hay que saber hacer algo, ¿sí? Porque el chico siempre corre riesgo durante una convulsión. Las convulsiones febriles, si nosotros vamos a ver convulsiones febriles, no vamos a ver otras convulsiones diferentes, que hay muchas en la infancia, pero no nos alcanza, es un capítulo para un curso de especialistas. Pero sí las convulsiones febriles llegan a una guardia y un enfermero generalista tiene que saber qué hacer y cómo reconocerlas. Una convulsión febril se reconoce porque ocurre primero en niños de 6 meses a 4 años, ¿sí? Un chico de 6 años, de 8 años, de 10 años no hace convulsiones por fiebre. Lo hace, si yo digo, entre 6 meses y 4 años. ¿De qué infancia estoy hablando? ¿Cómo habíamos dividido las infancias según la edad? De 0 a 5 y de 6 años a 11 años. ¿Segunda infancia? No, si tiene 4 y la primera va de 0 a 5, ¿cómo se llama? Si yo les estoy diciendo que las dividimos en dos, de 0 a 5 años una y la otra de 3 a 11, ¿cuál? Si yo tengo de 6 meses a 4 años. Primera infancia. Primera infancia, ¿sí? Las convulsiones febriles son propias de la primera infancia, y de la primera infancia el rango más afectado es de 6 meses a 4 años. Siempre son
tónico-clónicas generalizadas, ¿sí? No son focalizadas, no tienen periodos de ausencia, son tónico-clónicas de corta duración y no dejan residuos, se dice, o signos neurológicos residuales. ¿Mm? Los tipos de convulsión, si ahora vamos a ver un video que encontré que dura segundos, pero que muestran un par de convulsiones interesantes, ¿sí? Nosotros en las convulsiones febriles tenemos estas, tónico-clónicas, que son siempre generalizadas, ¿sí? La tonía está evidenciada por la contracción súbita, la rigidez de los músculos, ¿sí? Se deja ver la esclerótica, hay una desviación del globo ocular que muestra la esclerótica, por eso dice ojos en blanco, porque es como que el ojo, ¿sí?, vuelca hacia atrás y uno ve la esclerótica, que es la parte blanca del globo ocular. Los músculos del pecho tensan y contraen y aparece la dificultad para ventilar. Es más, el peligro que tiene una convulsión cuando prolongan el tiempo es que el niño no te ventila generalmente, o lo hace hipoventilando mucho, y si yo digo que noto que el niño tiene momentos que no respira, ¿qué está haciendo ese niño? Apnea. Muy bien. Entonces, en la convulsión tónico-clónica el paciente suele hipoventilar por la contracción muscular torácica y puede tener episodios de apnea. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, me doy cuenta que no ventila, obviamente. ¿Y qué otros signos pueden evidenciar la apnea en el paciente? Les pregunto a ustedes, ¿qué signos pueden evidenciar que un paciente está haciendo apneas? La cianosis, profe. Bien, cianosis peribucal, ¿sí?, en los lechos unguiales, y si ustedes controlan sus signos vitales, la primera respuesta cardiovascular es la taquicardia y luego la bradicardia, ¿sí? Si está taquicardia y no respira, recién está haciendo la apnea. Pero en cambio, si la apnea persiste y persiste, hace una, respira, hace otra, ya no hay respuesta cardíaca y el paciente empieza a bradicardizar. Pero la cianosis es lo que más vas a notar en este paciente. El estado clónico, ¿sí? Después vamos a ver que hay espasmos musculares. Si están solitos los espasmos musculares, es una convulsión de la infancia, pero no es febril, hay que estudiarla por separado. Acá yo les estoy diciendo que las convulsiones febriles se definen porque son de la primera infancia, son de corta duración, son generalizadas y son tónico-clónicas, es un gran paquete, ¿sí? Hay una pérdida temporal de la conciencia, el niño pierde el conocimiento, no se va a acordar lo que le pasó, es más, suelen terminar la convulsión, tienen a veces un periodo post-ictal, se dice, el periodo post-ictal o post-ictus, dicen otros, es un periodo donde el chico se queda como en silencio y cuando recupera el estado de conciencia se lo despierta asustado, ¿sí? No sabe lo que le pasó, se asusta y llora. Pero hay una pérdida de tiempo, una pérdida de conciencia durante la convulsión tónico-clónica. La respiración obviamente es difícil por la actividad tónico-clónica. Esto es saliva acumulada, por favor, se dice cialorrea. Corrijan esto, porque mira que aparece en el examen, yo quizá te pongo, es propio los signos de cialorrea en una convulsión tónico-clónica, y si vos no sabés que cialorrea es saliva acumulada, vas a pensar que es una palabra incorrecta, ¿sí? Cialorrea es la saliva acumulada. El paciente tiene mucha cialorrea, por eso cuando el paciente esto te convulsiva en la guardia, tenés que tener un sistema de aspiración, además de ponerlo en un decúbito lateralizado, tenés que aspirar las secreciones, ¿sí? La cialorrea que se le forma. Además de proteger la vía aérea superior, ¿con qué? Pregunto, que ayer lo vimos en el taller. Antiguamente, los enfermeros le ponían una jeringa, le ponían un rollo de gasa, siempre se dice, perfecto, le ponen la cánula de Mayo o de Guede, nunca los dedos,
¿sí? Porque te los corta, nunca una gasa, porque la puede deglutir, ¿sí? Entonces, le pones la cánula de mayo, estamos en un servicio, en la guardia, y aspirasla hacia la saliva. Y siempre se prefiere que el paciente esté decubitado en un lateral, ¿sí? Y puede haber, obviamente, muy poco control sobre la vejiga y el paciente orinarse, ¿sí? Esto también pasa en el adulto, en una convulsión del adulto. Pero acá tenemos entonces las convulsiones tónico-clónicas que son de la infancia. Ahora yo les voy a mostrar un video donde se ve una convulsión tónico-clónica, ¿sí? De un niño con una convulsión febril. Ahí está. A ver. En este ejemplo, observe cómo ambos brazos de este niño de 1 año de edad se elevan y se ponen rígidos. Sus ojos y cabeza se están moviendo. Todo su cuerpo está involucrado. Aunque su madre le está hablando, él está inconsciente y no se da cuenta de lo que está pasando a su alrededor. Espasmos infantiles. Bien, ¿vieron el movimiento tónico-clónico? Las manos, esta del paciente, por un lado tenés la tonía es la rigidez, y la clonía es el movimiento. ¿Lo pudieron ver en el video? ¿Cómo era? Las piernas, las manos, ¿sí? Y la rigidez en el rostro y en el tórax. ¿Lo pudieron ver eso? Sí, profe, se vio perfecto. Eso es una convulsión tónico-clónica. Después, vos también tenés, pero esto ya no se da en la convulsión febril, tenés convulsiones focales, ¿sí? Que generalmente, por ejemplo, el paciente no suele alterar la pérdida de conocimiento, o es muy poca lo que lo pierde, y tenés que hacer algo en el rostro, por ejemplo, o en la mano, o en el brazo, está así, ¿sí? Y está teniendo una convulsión focal, ¿sí? Aunque ustedes no lo crean, las convulsiones tónico-clónicas generalizadas tienen como un pronóstico mejor que las focales y las ausencias, ¿sí? Pero ya les digo, todo esto hay que meterse en un capítulo de neurología que no podemos en este momento. Pero ustedes tienen que tener estas nociones generales. La focal, entonces, puede o no haber, o muy poco, pérdida de conocimiento, y siempre hay una parte, te lo dice el nombre, focal, puede ser el rostro, el ojo, ¿sí? ¿Ves que es como que pestañea un ojo, o se le mueve parte de, no sé, el carrillo, la boca le hace así, o un brazo, el resto del cuerpo normal, ¿sí? El niño va a sentir como ruidos, puede tener alteraciones visuales, y cuando sale de la convulsión focal, llora. Llora porque está asustado, no sabe lo que le ha pasado, ¿sí? Mucho más aún si no perdió el conocimiento. Las ausencias es también un tipo de convulsión, no se dan las febriles. La febril, acuérdate que es tónico-clónico generalizada de corta duración, duran minutitos nada más. 2, 3, 5 minutos, nada más, ¿sí? Una focal puede ser cortita o larga, una ausencia puede ser cortita o larga, ¿sí? No estamos hablando de estatus epiléptico, que duran más de 15 minutos y ponen en serio riesgo la vida del paciente. Eso es otra cosa, acá estamos en convulsiones febriles, tónico-clónicas. Las ausencias son un tipo de convulsiones, no son febriles, y lo que tiene el paciente que o fija la mirada o cambia de posición la cabeza y mira para otro lado, y es como que pierde el conocimiento, no te responde, vos le hablás y es como que se fue, se llama ausencia, ¿sí? Bien, acá tenemos, en este video tenemos los espasmos infantiles, que eso hay que estar atentos Durante también. los espasmos infantiles, el infante tiene movimientos rápidos y repetitivos, los cuales pueden ser muchos. Este niño de 3 meses de edad está teniendo un grupo de espasmos indicados por la extensión de sus brazos. Usted tiene que observar de muy cerca para notar las convulsiones. Es por eso que los espasmos infantiles no son fácilmente observados. Fíjense que en ese caso, los espasmos infantiles se dan a veces cuando el niño despierta, ¿sí? Y ¿se acuerdan cuando vimos? Es parecido a qué reflejo que vimos que valorábamos en la recepción del recién nacido.
¿Qué reflejo recuerdan que era muy parecido al que hace este espasmo infantil este niño? Mirá que me estoy dando cuenta que no están estudiando, ¿eh? Reflejos que valorábamos en la atención inicial de la recepción del recién nacido. Que el chico abría las dos manos, los brazos, cuando uno lo cambiaba de decúbito, bruscamente. Un reflejo arcaico, de supervivencia. Pónganse a estudiar, gente, ¿eh? Reflejo de Moro, ¿sí? Cuando abre las manos, los brazos, ¿sí? Espasmos infantiles. Acá tenemos, ¿ven cómo es? Ocurren entre las edades de 2 meses y 2 años de edad. ¿Ven que parece un moro? Aparecen en grupos y a menudo surgen cuando el niño despierta o se queda dormido. Pueden confundirse con el hipo, cólico o un dolor de estómago fuerte. Esto es inmediato parcial. Lo que quiero mostrar ahora Las son convulsiones. las ausencias, ¿sí? Miren, En este ejemplo, los ojos del Bien. niño están abiertos. el chico estaba hablando Él tranquilo está inconsciente de sus alrededores. y empieza No a tener, es capaz mirá, de seguir indicaciones sencillas. ahí hace la ausencia. Gira la cabeza, ausencia, y ahí ya despierta. Convulsiones parciales pueden durar algunos minutos. Puede ser que haya un momento de confusión después de la convulsión, el cual puede durar bastante tiempo. A varios niños les da sueño o puede que no recuerden del evento. ¿Qué debe hacer? Muy bien, Hable con calma y quédese con su niño. listo. ¿Pudieron ver entonces la convulsión tónico-clónica que nos interesa? Los espasmos, ¿sí? Infantiles, que son una forma de convulsión tónica, clónica, que están muy atentos a investigarla. Y las ausencias, ¿pudieron ver el video? Ok. Sí, sí. Sigamos. Recuerden que el factor al cual están relacionadas las convulsiones febriles es el que el paciente tiene fiebre, ¿sí? Las convulsiones febriles van de la mano de un cuadro infeccioso. Un paciente con OMA. OMA es otitis media aguda, acordate, eso es típico de pediatría. OMA, otitis media aguda. Un cuadro faringitis, una laringitis, ¿sí? Todas esas enfermedades de la vía aérea alta, ¿sí? La otitis media aguda es parte de la vía aérea alta del niño, por la vecindad con la trompa de Eustaquio en la faringe, predisponen a que el chico tenga siempre mucha fiebre. Y la fiebre es la que desencadena el episodio convulsivo. Entonces, cuando yo tengo estos niños, si alguien te dice, bueno, si el riesgo es la fiebre, es donde siempre vamos a apuntar para que el chico no esté febril, porque es lo que desencadena el episodio convulsivo, ¿sí? Igual, acordate entonces, ¿vieron cuando ayer decíamos que hablábamos de qué pacientes estaban en riesgo de una parada cardíaca? Bueno, acá pasa lo mismo, ¿qué niños están en riesgo de una convulsión febril? Quizás lo tengo internado por una neumonía, ¿sí? Un chico de 3 años, y está febril mucho, y bueno, es un chico en riesgo de una convulsión febril. Entonces, ojo con todos esos chicos que entran por una cosa, pero tienen un riesgo de otra por la fiebre. En la evaluación del paciente, decíamos que, bueno, generalmente la evaluación pasa por el sensorio, que sabemos que se pierde y luego se recupera, la simetría y asimetría del tonus y los reflejos, y la convulsión es tónico-clónico, parcial, focalizada, ausencia, cambia totalmente el diagnóstico del paciente. Por eso es importante preguntar a la mamá cómo fue la convulsión en el domicilio, si es que me lo trae post-convulsión a la guardia, ¿sí? Y cuando uno dice, no le puede decir, ¿fue tónico-clónica generalizada? No, tenés que decir, se movía las manos así y los pies también y se puso todo rígido. Bueno, si te dice que sí, fue una convulsión tónico-clónica generalizada. Y en cambio, si vos le decís, y ella te dice, no, no fue así. ¿Cómo fue, mamá? ¿O cómo fue, papá? Y te dice, no, primero como que se quedó como mirando para un costado y después
se movía la cara un poquito y un brazo. Bueno, fue una convulsión focalizada, ya no es una convulsión febril. Hay que estudiarlo, obviamente, pero uno va como haciendo un descarte de diagnósticos. El tratamiento, ¿sí? Generalmente puede ser que tengamos que hacer una punción lumbar pensando que tenga un síndrome meningio, pero tiene que haber más información, ¿sí? No todo chico con una convulsión febril vamos a hacerle una PL, no. Acá ven que dice exámenes complementarios, hemograma, TAC, punción, bueno. La TAC sí cuando hay factores de riesgo que yo tema de que haya algo además de la fiebre, ¿sí? Como por ejemplo que las crisis repitan, que no se dan con la medicación anticonvulsivante, que sea gentónico crónico generalizada, pero tenga momentos de ausencia, de convulsiones focales, digamos que sea como un combo de convulsiones. Ahí la TAC hay que hacerla. La punción lumbar se va a hacer si yo tengo signos meningios, ¿no? De un pibe con intensa fiebre, que ya la venía porque no sé si tenía un problema de la vía aérea, el chico refiere, mamá me duele mucho la cabeza, me molesta la luz, un Brunskill y Kernin positivo, chao, a la punción lumbar directo, ¿sí? Tratamiento. El tratamiento tiene dos facetas. Uno es controlar el factor de riesgo que es la fiebre. Entonces, a estos pacientes le vamos a dar ya pautado el consumo de antitérmicos, ¿sí? No puedo dejar que este pibe me haga fiebre, porque si hace fiebre me hace una convulsión. Entonces, generalmente se le pauta por 72 horas, ¿sí? Un régimen antipirético con paracetamol o con ibuprofeno, con aquello que le haga efecto, ¿sí? Recuerden que si bien hemos dicho que hasta los 3 años de edad, ¿qué antitérmico está indicado para la infancia? Hasta los 3 años de edad. ¿Cuál es el fármaco? Paracetamol. Perfecto. Por el tema de lo nefropático, que se convierte otros AINES como, por ejemplo, nefrotóxicos como el ibuprofeno. Después de los 3 puedes dar ibuprofeno. Menos de 3 o hasta 3, paracetamol. Profe, disculpe una pregunta. ¿Y la novalgina o la dipirona, mejor dicho? Bien, la dipirona, yo te cuento, la FDA y la EMA, la FDA es la Federación de Alimentos y Drogas Americano, y la EMA, que es la Asociación Europea de Medicamentos, de todos los países de Europa, prohibieron la dipirona hace años, hace por lo menos 15 años que está prohibida en el mercado. Pero, por neurotóxica, ¿verdad, profe? Sí. Ha demostrado neurotoxicidad, pero también ha demostrado que desencadena aplasia medular. Entonces, no se pueden tomar, ¿sí? La dipirona era muy vieja en el mercado y es verdad que era un antitérmico, era como, no sé, tomarse 1 kilo de helado. Si no te bajaba la fiebre, eso no te la bajaba nadie. Pero hay evidencias de que no ha resultado ni en la infancia ni en los adultos segura. Entonces se sacó del mercado. En Europa y en Estados Unidos está prohibida su venta. Pero bueno, que hay países que se terminan por consumir, aún estamos prohibidos a lo mismo, ¿no? Pero se sigue dando, profesor. Sí, bueno, cada uno, ahí es donde ustedes el día de mañana pueden decir, no, mirá, no le des dipirona, dale paracetamol a mi hijo o dale ibuprofeno, porque si yo sé que ese producto es nocivo, bueno, no sé. En los nosocomios, digo. Uno tiene que ponerse un poco como la gorra, en el sentido de decir, bueno, mirá, vos me estás indicando un producto que en el mundo está prohibido, ¿sí? Salvo los países del tercer cordón, el primer y segundo mundo ya tiene evidencia suficiente que estos productos son nocivos para la salud de las personas. No me lo puedes indicar, ¿sí? Aunque yo te diga, no, pero es bueno, sí, nadie dice que es bueno, que no es bueno, pero es bastante malo, digamos, sí, te baja la fiebre, te calma el dolor, perfecto, pero después tenés una aplasia medular. Entonces, Profe, ¿y llevándolo al adulto, la dipirona endovenosa? también, Lo mismo. sí, obviamente. Es más, el destropropoxifeno, ese famoso clocidol, que antes venía con dipirona, ya no viene más con dipirona.
le sacaron la dipirona por el problema que tenían a nivel mundial. Ya le digo, la FDA y la EMA la dieron de baja a la dipirona, no la pueden tomar más. Y Por por ejemplo, ejemplo, perdón, la nosotros seguimos utilizando mucho la dipirona. ¿Qué otro componente podríamos reemplazar? cualquier otro AINE, paracetamol, ibuprofeno endovenoso, puedes usar ibuprofeno endovenoso, te hace efecto antitérmico, el diclofenac también es antitérmico, ¿sí? No, para elegir hay, es más, los AINES tenemos de sobra, es una familia grande de productos. Claro, porque es el primer recurso que utilizan la dipirona endovenosa. Y porque es barata. Por eso yo le digo, países del tercer mundo como nosotros, lamentablemente, nosotros somos un país del tercer mundo, y sí, es la droga más barata, pero bueno, a largo plazo tiene problemas. Como actualmente, recuerden que la ranitidina está suspendida, ustedes sabían, ¿no? Que en el mundo la ranitidina se dejó de consumir. Sí, La EMA, Profe, intentamos disculpe. administrarlo, pero siguen llevándolo al servicio. bueno, Disculpe una pregunta. La aplasia medular la produce a largo plazo y en alta dosis. Eso, primera pregunta. Y segunda pregunta, lo de la ranitidina no lo sabía, ¿por qué? la aplasia está producida más que dosis por el consumo prolongado, ¿sí? Ahora, es muy difícil saber cuánto es el consumo prolongado. Hay gente que quizás consume mucho, poco, y es suficiente como para generar la aplasia. Pero por lo que recuerdo de los estudios eran por consumo prolongado en el tiempo, más de 7 a 10 días de consumo de dipirona, que quizás no es lo que uno ve frecuentemente, uno usa 1 o 2 días y ya está. Pero bueno, el problema es que hay pacientes que requieren para el control de la fiebre muchos días. Una neumonía te puede durar 14 días y vas a estar 14 días febriles y no puedes tomar 14 días de dipirona. Eso por un lado. Y la ranitidina, creo que empezó el año pasado, ranitidina, por eso Ruemer estaba muy enojada, porque la ranitidina como droga, pero también como marca comercial, porque la descubrió Ruemers, la trabajó y la descubre Ruemer, era un producto el que más vende. ¿Ves acá? Mira, está la noticia de la FDA, siempre hay que ir a las páginas oficiales, ¿ves? FDA, que es la Federación de Alimentos y Drogas Americana, solicitó el retiro de todos los productos hechos a base de ranitidina, ¿sí? Todos los productos desde abril del 2020 están prohibidos. Y a ver, ¿cuál era el problema? No me acuerdo cuál era el problema de la ranitidina. Ya te digo. Y la ranitidina, el problema es que, claro, esto lo tomás todos los días, ¿entendés? El que tiene gastritis, todos los días toma 1 o 2 veces. A ver, no me acuerdo qué era lo que estaba provocando. Primero había sido un lote importante de la ranitidina que sabía que la preparan, la India es productora mundial de drogas, ellos lo saben, y primero fue un par de lotes que al parecer había unas impurezas con una de las partes de la ranitidina, pero después se dieron cuenta que no era la impureza, que era la ranitidina. Perdón, profe, que podía desarrollar cáncer en el hígado. No sé, no, mira, estoy rápido al mismo tiempo que ustedes viendo dónde está el problema. A ver. Estoy buscando a ver si acá dice, una sustancia que puede producir cáncer, dice que es cancerígena, la ranitidina, probablemente, pero bueno, ante la probabilidad, acordate que siempre hay que sacarlo, ¿no? Ese es el problema. Pero no está diciendo, sin embargo, a niveles continuos pueden aumentar el riesgo de cáncer en humanos. Estoy buscando a ver si dice qué tipo de cáncer es, porque dice que hay cánceres, pero no me dice cuál. ¿Está prohibido por la FDA? Está prohibido por la FDA, sí. ¿Están usados y están prescritos actualmente? No. Generalmente, recuerden que la FDA, igual que la EMA, ¿sí? Cuando te dice esto ya no se puede consumir más, ellos te lo sacan del mercado al toque, ¿sí? Porque es un riesgo para la salud pública. Generalmente los países hacen eco de eso.
Pero ¿cuál es el problema? Que hay países que no se hacen eco de eso. Bueno, Argentina es una, ¿entendés? No. Cuando vos decís, ¿la tomo o no la tomo? Y mirá, están diciendo que promueve el cáncer, y si vos la seguís tomando es un problema para vos. Acá, mirá, ADMAT se hizo eco, ¿ves? Vamos a admitir acá al colega. Fíjate que acá dice, retiro del mercado ranitidina. ADMAT, que es como la FDA de Estados Unidos o la EMA europea, ha decidido retirar del mercado todos los productos que contengan ranitidina en su composición. Por disposición 2020, desde el año pasado. Hola, ¿qué tal? Dice, desde septiembre del 2020, el laboratorio Reimers ha puesto a su disposición un nuevo Taural, ¿sí? Como ya no puede usar la ranitidina, está usando la famotidina, ¿sí? Que bueno, por lo menos no tiene el problema de la ranitidina que está suspendida en el mundo. Así que, señores, dejen de dar ranitidina. La ranitidina es vieja, la toman mucho la gente, adultos mayores, iba a decir viejos, bueno, sí, ya estamos entre colegas. Lo toma la gente vieja, porque es una indicación de muchos daños. Hay gente que empieza con gastritis, a los 50 años se la indican y la sigue tomando, y hoy tienen 80 y la siguen tomando, ¿sí? Actualmente ya se consume muy poco de estos productos, aunque Reimers, que tenía la ranitidina en su poder y con eso hacía pero fortunas, ahora sacó la famotidina. Si ustedes la tienen en el servicio, bueno, hablen con los médicos y decir, che, mirá que la ranitidina no se puede consumir más, la sacó la FDA, lo sacó la ADMAT en el septiembre del año pasado. Acá hay que buscar famotidina ahora, ¿sí? Que es un antagonista de los hidrogeniones del estómago. Así que bueno, ¿ves? En Argentina por lo menos está fuera de circulación por la famotidina. Igual ya se indican muy poco estos inhibidores o antagonistas, porque lo que más usamos ahora para la gastritis, ¿qué es? ¿Qué es lo que más le indican al paciente? Muy bien. Inhibidores de la bomba de protones, ¿sí? Ya no tanto de la bomba de hidrogeniones o antagonista de los hidrogeniones como la vieja ranitidina o la famotidina actual. Actualmente usamos muchos inhibidores de la bomba de protones, ¿sí? Como el omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, ¿sí? Esas drogas, que además duran 24 horas una vez que se consumen, desplazaron a las viejas antagonistas que había que tomar antes de cada colación, antes de almorzar y antes de cenar, la ranitidina vieja, ¿sí? Pero bueno, ya saben que si está en el mercado, bueno, hablen con el jefe médico y decir, che, mirá que esto ya está prohibido, ¿eh? Está prohibido en el mundo y en Argentina. Por lo menos, bueno, si vamos a cuidar, cuidemos. Bien, seguimos. Decíamos entonces, por un lado, el control de la temperatura, ¿sí? Con paracetamol, ibuprofeno, se mantiene arreglado, se arregla, es decir, se va a tomar cada 8 horas o cada 12, porque no puedo poner al paciente febril, porque sé que la fiebre me trae las convulsiones. Y por el otro lado, si la convulsión fue estrictamente febril, ¿sí? Y el diagnóstico, el médico dice, esto es, me juego que fue toda una convulsión febril porque no hay más síntomas ni signos de otra cosa, el tratamiento es consumir diazepam. En una emergencia, recuerden, si a mí me viene un chico convulsivando a la guardia, yo no me puedo poner a buscarle accesos vasculares periféricos, porque en una convulsión tónico-clónica yo no puedo poner un catéter, me puedo lastimar yo como operador, lo puedo lastimar al niño, ¿sí? Entonces recuerden que en una convulsión, en pleno estatus convulsivo, no puedo colocar accesos vasculares. Tampoco puedo dar intramusculares. ¿Saben por qué? Porque cuando ustedes ven un paciente que convulsiva, si ustedes lo tocan, va a estar pálido, a la vista va a estar pálido y frío, porque cesa la circulación periférica, se restringe la circulación periférica. Entonces, si yo te doy algo intramuscular, se va a tardar un montón en absorber la medicación en el músculo, porque la circulación está disminuida por la propia convulsión. En cambio, en la infancia lo que tenemos que hacer es ir a la vía intrarrectal,
Entonces el diazepam, que es una benzodiazepina, se usa para como anticonvulsivante, pero vía intrarrectal. Se carga en una jeringuita, se corta una porción muy pequeña de sondas tipo K30, ¿sí? Sondas tipo K30, se hace un cortecito y se dejan más o menos 5 centímetros de longitud, se conecta a la jeringa, se inyectan intrarrectal, ¿sí? Y generalmente uno toma los glúteos mayores y los presiona, para que el paciente no lo defeque eso durante la convulsión. Como vos lo tenés de costadito, lateralizado este paciente, acordate, el diazepam es intrarrectal, no nos vamos a meter en dosis porque eso la maneja el médico y depende del peso del niño, porque todo es en relación al peso del niño, ¿sí? Pero acordate que el diazepam se va a diluir. Y acuérdense que el diazepam cada vez que se diluye siempre se precipita, por eso nunca se guarda, no lo voy a rotular y dejar guardado. Se toma el diazepam tal como viene en la ampolla, se alcanzan 10 mililitros y ahí vos usás los miligramos que te indica el médico y eso se inyecta por vía intrarrectal, ¿sí? Después el otro se tira. Y tomás los glúteos y los apretás para que el niño no lo defeque durante la convulsión. La vía intrarrectal es una vía rápida de absorción, ¿sí? La mucosa del recto absorbe muy rápidamente. Nada se pasa por boca, por Dios, ¿eh? Recuerden que durante una convulsión o en el periodo post-ictal, nada va por boca, porque no asegurás la vía aérea. El paciente se puede broncoaspirar, ¿sí? Si decíamos que había que aspirarlo y ponerle un cánula de Mayo, imagínate que nada va a ir por boca, ni Zul igual tampoco. Entonces, el control de las convulsiones en la guardia de una convulsión febril es el diazepam como benzodiazepina intrarrectal. Una vez controlada la convulsión, se emprenderá por vía oral, generalmente por 72 horas, ¿sí? Se instala un tratamiento de diazepam vía oral, superada la convulsión que llevó a la guardia, obviamente, por 72 horas, reglada por 72 horas, y el tratamiento también de base antipirético. Entonces, ahí tengo cubriendo los dos frentes, que no me haga fiebre y que no me haga convulsiones. En cambio, hay niños que cuando uno empieza a elaborar la historia clínica y aparecen factores de riesgos o las convulsiones fueron combos, como antes lo habíamos dicho, pueden aparecer otros anticonvulsivantes, como el fenobarbital y el valproato de sodio, ¿sí? Pero eso es otro capítulo. Recuerden que del diazepam, ¿sí? Como todas las benzodiazepinas, atentan con la depresión cardiorrespiratoria. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas drogas, ¿sí? Usamos mucho el diazepam. La que ya no usamos en pediatría es la... Ay, se me fue el nombre, esperen, a ver si está acá. Bueno, acá falta una que era... que ya ni se usa. Tenés el bromazepam, pero ese no, tampoco, no era. Bueno, después me voy a acordar, se los digo. El diazepam es la que más usamos, porque si bien todas las benzodiazepinas deprimen, ¿sí? Por eso tengo que tener mucho cuidado con la dosis y la frecuencia de estas drogas, cuando puedo tener un pibe deprimido con diazepam. Hay otra más, a ver si alguno se acuerda, ¿cuál era la otra benzodiazepina que usábamos tanto, además del diazepam? Que ya se usa muy poco. A ver si alguno se acuerda. Espera. ¿Lorazepam? Lorazepam. Gracias, lorazepam. Ahí está, esa no me acordaba, gracias. El lorazepam, ojo, porque es la que más deprime. Esa no usamos en pediatría. Y ojo con usarla en el adulto. El adulto a veces se anima más a usarla al médico, ¿sí? Porque obviamente el efecto psicotrópico que tiene, anticonvulsivante, es rapidísimo. Pero el problema es que te deprime mucho, ¿sí? Entonces en pediatría no nos animamos a tener un pibe deprimido. El adulto tampoco tendría que animarse. Pero tengan cuidado
con el lorazepam. El lorazepam deprime mucho y rápido, ¿sí? Te deja de respirar el paciente, bradicardiza, hipotensa, y al final lo sacaste una convulsión para meterlo en otro problema, y no sé si hasta no más grave, ¿sí? Diazepam siempre es mejor que el lorazepam. Son buenos anticonvulsivantes, por el efecto psicotrópico que tienen, y no deprimen tanto. Por lo menos el diazepam no deprime tanto como si lo hace el lorazepam. Muy bien. Criterios de internación: todos los niños van a ser internados con una convulsión febril, todos deben ser internados, hay que tener por lo menos 24 o 48 horas principalmente, o 72, de ver que con la medicación estemos controlados con la fiebre, controlados que no repita convulsiones, ¿sí? Y además es una instancia para explicar a los padres cómo tomar las convulsiones en el hogar, ¿sí? Un chico que convulsiona hay que dejar que la convulsión termine en el hogar y después se traslada, ¿sí? Yo no puedo agarrar a un chico con una convulsión y llevarlo en un transporte, porque generalmente es cuando más el chico lastima al chico. Lo traen en brazos y el chico con el movimiento tónico-clónico golpea la cabeza, tiene traumatismos encefalocranianos, lesiones cervicales. Si la convulsión ocurre en casa, al chico donde convulsivó se lo deja, salvo que sea una zona de peligro, no sé, en la cocina, que se le haya caído agua caliente, ahí se lo saca, obvio. Se le pone alguna manta debajo de la cabeza, porque el movimiento tónico-clónico puede hacer que, obviamente, lastime. Se le pone una almohada de costadito, ¿sí? Y se acompaña a la convulsión, se dice, es como que uno lo contiene. No es que uno le agarre la cabeza para que no se le mueva, porque si vos le agarrás la cabeza para que no se le mueva y el paciente, el niño, quiere convulsivar, le vas a lastimar la columna cervical. Se deja que la convulsión la haga lateralizado para que discurra hacia los rey, no la broncospire. Mientras tanto, se le cubre la cabeza y las partes del cuerpo que entren en contacto con zonas que lo puedan lastimar. Se activó en ese momento el sistema de emergencia llamando al 911, y cuando cede la convulsión, ahí recién se lo puede trasladar si es que el sistema de emergencias no está llegando, ¿sí? En el periodo posictal es cuando yo lo traslado, no le doy nada a ese pibe, ni analgésicos, ni AINES, nada, me lo llevo al hospital, ¿sí? Así que eso es la propuesta, de lo cual uno tiene que explicar en casa, de cómo actuar frente a una convulsión. Bueno, gente, el modo texto de la unidad está acá, el que quiera decir yo quiero leerlo lo puede seguir leyendo acá, además lo que tienen grabado y lo que tienen en la plataforma. Acá está el segundo parcial para el 18, que se va a habilitar de 3 a 15, como siempre nos vamos a mantener telefónicamente en contacto. ¿Qué más? Esto lo de nuestros gabinetes. La semana que viene, el viernes que viene, que es, 11, creo que es viernes 11, no vamos a tener clase y va a quedar solamente para tutoría telefónica. Ya después le voy a poner acá el cartelito del viernes que viene, porque estamos el viernes que viene una semana a nuestro segundo parcial. Bueno, gente, hasta acá en el día de hoy vamos a llegar. Cumplimos con la unidad 9, que es parte de nuestro examen, y detenemos grabación.